Lita Kelly, recién me puedo ver. Buenas tardes con todos los participantes, bienvenidos a hoy día a este curso de diplomado en ventilación mecánica. Yo agradecida con Asís Especialización por la invitación y poder compartir con todos ustedes mis conocimientos también y mi experiencia. Después de haber escuchado a la magíster Zoila Cárdenas, vamos a continuar hablando sobre el aparato respiratorio, tanto en el tracto superior e inferior, y también la unidad respiratoria y lo que acontece la anatomía respiratoria. Yo para poder atender a mi paciente, para poder identificar y saber las fases de oxigenación, las fases de ventilación, qué fase ventilatoria, qué dispositivo le voy a colocar a mi bebé prematuro o a mi bebé a término, si es igual o de repente es diferente, es más pequeño, de repente las cánulas binasales son más grandes. Entonces, para todo ello yo necesito tener una parte teórica. Y lo que vamos a hacer nosotros es recordar. Recordar porque esto ya lo llevamos nosotros desde pregrado. Desde pregrado vemos de manera general cómo está conformado el tracto expiratorio superior e inferior y además la unidad respiratoria. La vía aérea, como nosotros sabemos y lo conocemos, se clasifica tanto en superior, inferior o también vía aérea alta o vía aérea baja y se considera como hito anatómico el cartílago cricoides. Acá tenemos nosotros más o menos una diferencia a simple vista de cómo es la anatomía respiratoria del niño a diferencia del adulto. Vemos además que a nivel funcional se considera como la vía aérea alta extratorácica y la vía aérea baja intratorácica. También podríamos nosotros considerar que la vía aérea se compone de aquellos compartimientos que son funcionales, como por ejemplo una zona de conducción que es proximal. ¿En qué consiste? En que aquí vamos a poder identificar el árbol traqueobronquial, que se da hasta la generación 16. Luego vamos a ver una zona de transición que abarca generaciones de 17 a 19 y una zona respiratoria de generaciones de 20 a 22. Y finalmente la región alveolar de donde sale el intercambio gaseoso. Entonces esta imagen la vamos a tener aquí más grande. Vemos aquí la vía aérea alta, la vía aérea baja. En la vía aérea alta, ¿nosotros qué encontramos? Encontramos cavidad nasal, encontramos faringe, encontramos laringe, que también se denomina vía aérea extratorácica, pero teniendo en cuenta una pequeña porción inicial de la tráquea. En la vía aérea baja encontramos lo que es la tráquea, encontramos los bronquios y encontramos los alveolos. En esta vía intratorácica nosotros vamos a poder ver la mayor parte de los bronquiolos. Primero, en el árbol traqueobronquial, lo que es en la parte de la vía aérea conducción, donde se dan las ramificaciones, porque aquí vemos nosotros la tráquea. Luego en la vía aérea intratorácica encontramos nosotros parte de la ramificación, pero la generación 16, la generación 17, 19, 20 y 21, donde ya encontramos los sacos alveolares. Aquí en los sacos alveolares tenemos ya donde se da el intercambio gaseoso, tenemos aquí donde hay una circulación sanguínea a nivel respiratorio y es ahí donde nosotros vamos a ver que se da este intercambio. Y como el bebé prematuro no llega a una maduración general a nivel respiratorio, entonces quiere decir que necesita un apoyo que reemplace este intercambio gaseoso para poder respirar. Es por ello que la diferencia entre el bebé a término y el bebé prematuro es que el bebé prematuro necesita más apoyo, necesita más cuidado especial a diferencia del bebé a término. El bebé a término puede pasar por una taquimia transitoria que le dura 72 horas y nuevamente retoma su rutina de cuidados rutinarios. Pero en cambio el bebé prematuro necesita mayor apoyo y nosotros le brindamos estos dispositivos de las fases.
Un momentito, señorita Kelly, por favor. De acuerdo, doctor Sujei. Ya. Entonces, hablábamos de que el cuidado del bebé prematuro en lo que es en la vía aérea, en la vía ventilatoria, se va a enfatizar más que todo en que nuestro bebé logre esa adaptación respiratoria. En la vía aérea superior, nosotros vemos que esta tiene una función protectora, porque es aquella que se da el eje de la vía nasal, se orienta en un 90 grados y que además al respecto a la tráquea, por lo que permite atrapar las partículas. Entonces, es decir, que funciona como un filtro, ¿no? Protege porque absorbe todos los microorganismos, pero sin embargo, esos vellos nasales ayudan a purificar, ayudan a atrapar que solamente pase el aire para que el paciente pueda respirar y evitar algunas diferentes patologías, como por ejemplo el bebé prematuro, como nace antes de la síntesis de surfactante, entonces quiere decir que mi bebé va a necesitar una dosis extra de surfactante. Este surfactante, ¿cómo funciona? Funciona como un filtro, es decir, si nace mi paciente antes de las 34 semanas, porque a las 32 semanas se da en síntesis de surfactante por el neumocito tipo 2, entonces quiere decir de que mi bebé, cuando recibe este surfactante, entonces ayuda como una función protectora y de esta forma ya no ingresa aire contaminado, sino logra purificar y mi bebé logra adaptarse a la vía respiratoria para que pueda así seguir su funcionamiento en el intercambio gaseoso. En la vía aérea superior también encontramos nosotros los cornetes, encontramos que son aquellas estructuras altamente vascularizadas y además contienen una gran área de exposición, porque además concentra el aire en una corriente pequeña donde lo logra calentar, lo logra humidificar y logra filtrar el aire que ingresa por la nariz. Es por ello la explicación de por qué nosotros tenemos que brindar oxígeno y aire temperado, humidificado, para que ingrese a la vía aérea. No podemos ya brindar aire seco, oxígeno seco, solamente oxígeno, porque si no estaríamos ocasionando daño, alto grado de toxicidad a nivel cerebral y también daños que traen a larga consecuencia, se van dañando y nuestro bebé a veces llegan a ser displásicos. La faringe es una zona que es colapsable, que además es formada por aquellos músculos constrictores de la faringe y la base de la lengua. Aquí nosotros vemos la cavidad nasal en la parte superior, vemos aquí la faringe. Para evitar que la vía aérea alta colapse durante la inspiración, el tono muscular indemne es fundamental. Durante el sueño, el tono muscular y la acción de los músculos dilatadores disminuyen considerablemente, favoreciendo así la disminución del diámetro de la vía aérea superior y en algunas situaciones llevando al colapso y produciendo a veces aquellas apneas obstructivas. Es por ello que nuestros bebés prematuros, nosotros se administra como tratamiento para prevenir las apneas lo que es la cafeína endovenosa y que posteriormente esa cafeína pasa ya a vía oral cuando el bebé ya logra ingerir una alimentación entera. A diferencia del bebé a término, que es aquel que no recibe cafeína porque tiene un alto grado de madurez neurológico, que es capaz de que cuando está en un periodo de sueño puede respirar. En cambio, el bebé prematuro es inmaduramente neurológico y es aquel que necesita un incentivo para recordarle que necesita respirar. Y esto mayormente se administra en las noches debido a que en las noches son más marcables estas apneas obstructivas, pero también en el día se pueden observar. Pero que también la recomendación es que cuando un bebé tiene un apnea hay que revisar, observar, de repente la vía aérea está obstructiva,
de repente hay secreciones, todo ello va a implicar también cómo está nuestro bebé, ¿no? Entonces siempre hay que tener pendiente la observación al pulso oxímetro, al monitor, porque esas apneas son acompañadas de desaturación y bradicardia. Si mi bebé solamente está desaturando, yo no puedo decir que es una apnea obstructiva. Yo lo que puedo decir que es una desaturación que inmediatamente se va a regular, porque de repente hay presencia de secreciones o de repente mi bebé está obstruyendo la vía aérea. A veces suele pasar, ¿no? Cuando el cuellito está obstruyendo, fluyendo, es donde ahí se puede evidenciar este tipo de apneas que es por posición. La laringe constituye una zona muy compleja de la vía aérea a nivel superior porque es la encargada de coordinar la respiración, con la deglución en forma segura y efectiva, y además se encarga de la fonación. Aquí vemos nosotros la anatomía de la laringe, vemos la lengua, vemos el esófago, donde está ubicado, la tráquea. Vemos aquí la famosa glotis, que es importante observarla cuando el médico entuba. Tenemos aquí la cuerda vocal y todo lo que acontece parte de la laringe. Esto se logra con un adecuado funcionamiento de las cuerdas vocales y que además se deben abrir al respirar, para que así el aire fluya a la vía aérea y se cierra cuando uno va a deglutir, para que así nosotros no podamos aspirarnos con el alimento hacia la vía aérea. Entonces cerrarse y vibrar para fonar. Y finalmente para permitir el mecanismo de la tos. Además que esta se cierra para aumentar la presión intratorácica y luego se abre abruptamente para expirar a alto flujo. Aquí tenemos nosotros la fonación cuando está cerrado. Cuando se da la respiración, está abierto, vemos aquí la tráquea, la glotis, el cartílago punciforme, corniculata, vemos la base de la lengua, la epiglotis y los pliegues vestibulares. Acá vemos nosotros unas diferencias clásicas entre la vía aérea de un niño versus la vía aérea de un adulto. En los niños, la laringe es más cefálica, es decir, que está ubicada en la C3 o C4. En los adultos, la laringe está en C4, C5. La epiglotis en los niños es larga, es rígida y con una forma de U o V. En cambio, en los adultos, la epiglotis es más ancha. En los niños, esta vía aérea tiene un ángulo de 45 grados, la epiglotis, y tiene una pared anterior de la faringe. En los adultos, la epiglotis está más cercana a la base de la lengua de manera perpendicular. En los niños, la vía aérea es cónica, es como un embudo, y en los adultos es una vía aérea cilíndrica. En los niños, la zona es más estrecha, tenemos aquí los cricoides, y la zona más estrecha también en el adulto por la glotis. Es así como la laringe de los niños es más alta, porque dijimos que en qué parte estaba. A ver, por el chat me pone, ¿en qué parte estaba la laringe de los niños? A ver, ¿en qué parte estaba? A ver si están prestando atención. A ver. Por el chat han C3 puesto. y C4, Ujú. ¿no? Sí, ya contestó nuestra colega Blanca Lamadrid. Entonces le podemos agregar un punto extra, ¿no, señorita Kelly? Bien, entonces, como nos mencionan nuestras colegas, es C3 y C4, mientras que en el adulto era C4 y C5. Entonces, nosotros vemos aquí que la vía aérea tiene una forma cónica, no cilíndrica como en el adulto, y con la zona más estrecha a nivel de cricoides. Aquí tenemos el adulto y el lactante. La lengua, la epiglotis, el pliegue ariepiglótico, el hueso yoides, la laringe, el cartílago, la cricoides, la tráquea y el esófago. El árbol traqueobronquial
comienza con la tráquea, como si fuera un tubo, como es un tubo fibromuscular con anillos de cartílago en forma de C, que además son incompletos hacia la zona posterior. Luego, la vía aérea se divide de manera dicotómica en 23 generaciones, lo cual puede variar en los distintos individuos. Como ya lo hemos estado observando, entonces decimos que en el adulto el 80% de la resistencia de la vía aérea está en las zonas de conducción mayores de 2 milímetros de diámetro. Sin embargo, en los niños hasta los 5 años, la vía aérea pequeña contribuye hasta un 50% de la resistencia total de la vía aérea, por lo que son particularmente susceptibles a enfermedades que afectan, como por ejemplo la bronquiolitis aguda, y que son las constantes enfermedades a nivel respiratorio. Y porque además, si ustedes habrán podido observar algunos niños que se enferman constantemente, a veces en lo que es la conexión entre el oído y la vía aérea a nivel respiratorio, todavía hasta los 8 o 9 años va cerrando esa conexión. Es por ello que se da una contaminación desde el nivel respiratorio y hacia el oído. Entonces, de esa forma el niño a veces constantemente se enferma a nivel respiratorio, pero es porque simplemente por anatomía y por función todavía falta completar. Aquí tenemos nosotros nuestro árbol de tráqueo bronquial. Vemos aquí la tráquea. Tenemos luego los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Los bronquios, que son desde la generación 1, 2 y 3, los bronquiolos en la generación 4, los bronquiolos terminales en la generación 5 hasta la generación 16. Luego tenemos la zona de transición y respiratoria. Aquí tenemos los bronquiolos respiratorios que abarcan la generación 17, 18, 19. Los conductos alveolares 20, 21 y 22, las generaciones, y los sacos alveolares en la generación 23. Aquí en los sacos alveolares es que se da el intercambio gaseoso. Entonces, todas estas generaciones están en la formación. En las primeras 14 generaciones se ubica una zona de conducción donde no ocurre el intercambio gaseoso, donde constituye el espacio muerto. Entonces aquí, si nosotros vemos, ustedes se ubican acá en la generación, las primeras 14 generaciones, que es hasta los bronquiolos terminales, vemos que todo este es el espacio muerto. ¿Por qué el espacio muerto? Porque el aire todavía está llegando. Y es ahí donde nosotros tenemos, por ejemplo, en la ventilación mecánica, tenemos el volumen residual, tenemos el espacio muerto, que implica o afecta indirectamente lo que es a la fase de la oxigenación. El cartílago que está presente en los anillos de la tráquea y en los bronquios superiores otorga la rigidez estructural a la vía aérea y de esta forma evita el colapso, principalmente en la expiración. La contracción del músculo liso aumenta la rigidez y la permeabilidad. Entonces aquí tenemos la tráquea, tenemos la laringe, la tráquea, tenemos los cartílagos traqueales, tenemos esta raíz del pulmón derecho, tenemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, además también los bronquios primarios, los bronquios secundarios y aquí el tejido pulmonar. Aquí donde está la famosa carina, que es la unión tanto de la raíz del pulmón derecho y pulmón izquierdo. Es hasta aquí donde llega el tubo endotraqueal. Y nosotros cuando realizamos esta aspiración a circuito cerrado, a veces decimos que la medida del circuito más la del tubo tiene que coincidir o si no, no vamos a ir más allá de la carina y es ahí donde producimos un reflejo vagal que puede llegar a un paro cardiorrespiratorio a nuestro bebé. Entonces, si mi bebé es prematuro, es pequeño y está haciendo apneas y yo no logro tomar en cuenta las medidas del circuito más del tubo endotraqueal, entonces definitivamente estoy ocasionando una complicación a mi pequeño.
Las generaciones siguientes conforman la zona de transición, que además es determinada por la aparición de los primeros alvéolos, y las zonas respiratorias con sus bronquiolos terminales abriéndose a los sacos alveolares donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces aquí nosotros vemos que empieza la circulación, vemos aquí las arterias pulmonares, la vena pulmonar, tenemos el bronquiolo, tenemos el alveolo. Estos sacos alveolares es una pequeña sección de estos alveolos que están con la circulación pulmonar. Esta bolita pequeñita nosotros vamos a ver que dentro hay sacos alveolares. El epitelio del tracto respiratorio tiene diversos tipos de células especializadas. Inicialmente, este tracto respiratorio tiene un epitelio pseudoestratificado, que además se transforma hacia la parte distal en uno cuboidal y finalmente termina siendo escamoso. Las células caliciformes producen la mucina, que es una glicoproteína que es ácida y que constituye el mucus de la vía aérea, principalmente en la tráquea y en los bronquios. Aquí nosotros vemos las cilias barren el moco hacia la faringe. Acá tenemos nosotros la capa del moco, tenemos las cilias, que son los cilios, que también le llamamos, son las pequeñas vellosidades que permiten la movilización de estas secreciones. Tenemos las células caliciformes, tenemos además aquí el núcleo de célula epitelial columnar y la membrana basal. Hablamos nosotros de esta membrana basal, por aquí es donde nosotros vamos a ver que se da entrada de oxígeno y salida de CO2. En esta membrana basal también vemos la síntesis de neumocitos, tanto neumocito tipo 1 como neumocito tipo 2. Es por ello que en este nivel se va a dar la síntesis del surfactante. Y además aquí también se ve lo que es la circulación pulmonar. Las células epiteliales que no son ciliadas o no tienen vellos aparecen en los bronquiolos. Además, secretan proteínas de surfactante, lípidos, glicoproteínas y moduladores de inflamación. En la submucosa, como ya se ha mencionado, existe cartílagos y existen glándulas que son submucosas que llegan hasta los bronquios, mientras que el músculo liso se mantiene hasta los bronquiolos terminales. Y finalmente en los alvéolos desaparecen las fibras de músculo liso. Aquí tenemos el epitelio del tracto respiratorio, tenemos aquí lo que es la tráquea y los bronquios, tienen un tipo de ciliado pseudoestratificado columnar. Los bronquiolos tienen un tipo de tejido ciliado simple columnar y los alvéolos totalmente escamosos. En cuanto a la zona de intercambio gaseoso, vamos a ver que tiene una forma hexagonal y que se caracteriza por compartir aquellas paredes planas y no esféricas. Estos alvéolos son el sitio del intercambio gaseoso. Entonces, ¿dónde se da el intercambio gaseoso? En los alvéolos. De esta manera, la disminución del tamaño de un alvéolo se estabiliza por el alvéolo adyacente, lo que se denomina el modelo de interdependencia alveolar. Es el tejido elástico de los septos alveolares lo que evita el colapso de la vía aérea distal. Aquí nosotros vemos una pequeña imagen de la conformación alveolar y se estima que el pulmón tiene entre 300 y 480 millones de alvéolos. Aquí nosotros vemos que además estos capilares pulmonares están envueltos por más de 280 billones de capilares pulmonares, o sea, quiere decir que hay una mayor circulación pulmonar. Y por alvéolo tenemos 1000 capilares. Esta zona de intercambio gaseoso llega a ser en los niños hasta 320 metros cuadrados de superficie para un intercambio gaseoso por difusión.
Esos alvéolos están rodeados por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Aquí nosotros vemos en la imagen el neumocito tipo 1 se caracteriza porque es plano y mide de 0.1 a 0.5 nano micras y constituyen el 95% de la superficie alveolar. Y es aquí donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, con ellos, nosotros vemos que se da este intercambio gaseoso, pero, sin embargo, se necesita de estos neumocitos tipo 2 porque ellos brindan lo que es la síntesis del surfactante. Entonces, el bebé empieza la producción a las 28 semanas, pero el síntesis se da a las 32 semanas. Entonces, todo paciente que nace antes de las 32 semanas necesita un aporte de dosis de surfactante, que puede ser una dosis o puede ser dos dosis, que va a depender de su función respiratoria. Ese surfactante es el encargado de disminuir la tensión superficial, en el mismo tiempo en la interfase alveolar donde hay aire líquido. Y de esta forma evitar el colapso de los bronquiolos terminales y la zona alveolar. Entonces aquí vemos nosotros, hemos extraído estos sacos alveolares, estos alveolos, y el surfactante es todo lo que bordea. Estos espacios que ustedes ven son los espacios interalveolares o también llamados poros de Kohn y los canales de Lambert que comunican bronquiolos terminales con alveolos. Entonces aquí tenemos que estos alveolos o estos poros de Kohn aparecen alrededor de los 3 a 4 años y que están cubiertos por surfactante y permiten el tránsito de macrófagos alveolares. Entonces, como nosotros hemos visto, todavía este desarrollo a nivel pulmonar, su maduración todavía se extiende hasta los 8 o 9 años. Entonces, de esta forma, vamos a ver que todo es un proceso para que el paciente, para que nuestro pequeño se vaya adaptando a la vida extrauterina y posteriormente, durante la primera infancia, ya se va completando el desarrollo. Es por eso que es sumamente importante el apoyo que nosotros brindemos a nivel respiratorio para nuestro paciente. Los pulmones tienen una forma muy cónica. Sus vértices llegan a los huecos supraclaviculares y contactan con el plexo braquial y el tronco arterial. El pulmón derecho o el pulmón izquierdo están envueltos en una cavidad pleural muy propia y que están separados por el mediastino. Estos pulmones son blandos, son ligeros y vamos a silenciar. Señorita Kelly, ¿puede silenciar, por favor? Señorita Melissa, ¿puede silenciar su audífono, por favor? Ya está, doctora. Entonces, los pulmones mencionamos que son blandos, son ligeros y además son esponjosos y tienen una elasticidad para poder retraerse hasta en un tercio de su volumen. Este soporte fibroso pulmonar está formado por elastina y colágeno y además permite la distensibilidad y estabilidad de ambos pulmones. La porción de cada pulmón es determinada por su bronquio correspondiente, que se denomina el segmento broncopulmonar. Entonces, al inicio, al nacer, los pulmones son totalmente rosados, a diferencia de la coloración ya de un pulmón de un adulto, ¿no? Que va cambiando, ya no es tan rosado, es una coloración más oscura. Y esto nos va a permitir a que cuando el bebé nace con estos pulmones rosados, también identifiquemos lo que es la presión, con cuánto de presión nacen los pulmones. Es importante que yo sepa la presión de los pulmones porque yo voy a brindar, posiblemente en una reanimación cardiopulmonar, voy a brindar una ventilación a presión positiva. Estas máscaras autoinflables, porque así se llaman, sino que comúnmente le llamamos ambú por la marca, pero estas máscaras autoinflables tienen una presión en centímetros de agua, además manejan un PEP.
y yo tengo que saber con cuánto es la presión del pulmón que nace mi bebé. Entonces yo le pregunto a la sala, le pregunto a las colegas, ¿con cuánto de presión nace el pulmón de un bebé? ¿Cuánto es la presión? A ver, vamos respondiendo al chat. ¿Cuánto es la presión del pulmón de recién nacido al nacer? De manera general. ¿Qué dicen? ¿Cuánto es la presión? Porque si yo voy a brindar reanimación, yo tengo que saber cuánto de presión voy a emplear. O de frente llevo mi bolsa autoinflable y le doy la ventilación a presión positiva. Y si yo voy a llevar mi diplomado en ventilación mecánica respiratoria, yo tengo que conocer. Señorita, el PIN es 20 centímetros de agua y el PEP 5 centímetros de agua. Claro, exactamente. El pulmón nace con 20 hasta 25 centímetros de agua dependiendo de la edad gestacional y el PEP es una presión de 5. Entonces, yo cuando voy a brindar mi ventilación a presión positiva, tengo que revisar en mi máscara autoinflable. ¿Se han percatado ustedes? Hay algunas máscaras que no tienen un PEP manejable. Sin embargo, hay otras que son más completas, que tienen esta presión este PEP y también se puede graduar la presión en centímetros de agua. Entonces ya nosotros de inicio vamos a dar una presión entre 20 a 25 centímetros de agua. Sin embargo, si el paciente necesita una presión más alta, ya va a depender del diagnóstico que tenga o la edad gestacional. Inclusive hasta las máscaras autoinflables vemos que son diferentes para un bebé a término que para un bebé prematuro. Para un bebé prematuro, no sé si ustedes tendrán también en sus instituciones, son aquellas máscaras autoinflables que en las bolsas son de formas curvas, que tienen una forma de un caramelo de perita, por decir, cuando ustedes recordarán esos caramelos de perita, de esa forma es la máscara autoinflable ideal para el bebé prematuro, porque eso nos va a permitir a no generar mayor presión. El bebé a término tiene una máscara autoinflable que es una bolsa más redonda, que es más pequeña a diferencia del adulto. Entonces, esa forma nosotros tenemos que tener en cuenta, porque también podemos manejar la presión, pero también la forma en cómo nosotros vamos a brindar esta ventilación influye mucho también en si nuestro bebé no ocasionemos complicaciones como neumotoras y entre otras que no va a permitir que mi bebé se adapte fácilmente a su ventilador mecánico. La pared torácica, vemos nosotros que dentro de los componentes primarios son la parrilla y la pared costal. Además tenemos los músculos intercostales que son internos y son externos y principalmente el diafragma. Entonces vemos la diferencia de la pared torácica del adulto con la de los niños. Esta pared torácica es revestida por la pleura parietal. Esta caja torácica, como nosotros vemos, está formada por aquellas vértebras torácicas, por costillas, por el esternón, por el cartílago costal. Por las primeras 7 costillas son verdaderas porque articulan directamente con el esternón a través del cartílago costal. Entonces, de esta forma nosotros vamos a ir viendo también las costillas, que nos van a permitir cuando identifiquemos o hagamos una escala de Silverman, nosotros vamos a ver cómo es la retracción, cómo vemos nosotros el distrés respiratorio, vemos las costillas cuando las vemos a simple vista, si hay una retracción sifoide. Entonces, todos esos datos nos van a permitir valorar mucho mejor en el área respiratoria de mi paciente. El cartílago de la octava, 9 y 10ª costilla se unen con el cartílago sobre estas. En cambio, la 11 y la 12 son aquellas costillas que son libres, que son flotantes. El eje de rotación de la costilla cambia en la caja torácica. Entonces aquí nosotros vemos del adulto con la del lactante.
Las costillas superiores tienen un movimiento tipo manillar de bomba, es decir, que con el borde anterior se mueven hacia arriba y hacia afuera. Las de abajo tienen un movimiento de manilla de balde, que se mueven hacia el lateral y hacia arriba. Aquí tenemos las costillas a nivel external, a nivel internal. Las más inferiores se mueven como caliper, es decir, como moviéndose hacia la parte lateral. Y la combinación de todos estos movimientos que no va a permitir la expansión, tanto anteroposterior como lateral del tórax. Y de esta forma se logra pues aumentar el volumen pulmonar, por eso que el bebé hace total esfuerzo para poder compensar lo que le está faltando en ese momento, que es oxígeno. La caja torácica de los niños tiene diferencias anatómicas con el adulto. Sin embargo, las costillas se componen principalmente de cartílago y se proyectan en un ángulo más recto, es decir, de manera horizontal con respecto a las columnas. Entonces vemos nosotros que también además estas costillas son frágiles. Es por eso que cuando brindamos una reanimación cardiopulmonar, cuando vamos a hacer el masaje cardíaco, tenemos que tener presente cuánto de profundidad yo le voy a realizar para hacer mi masaje cardíaco. Tengo que utilizar solamente mi pulgar, mi índice o también las yemas de mis dedos para yo poder realizar el masaje cardíaco. De esta manera, la caja torácica infantil es más circular y es menos eficiente desde un punto de vista mecánico. ¿Por qué? Porque tienen un poco ángulo para poder compensar y aumentar el volumen pulmonar. Entonces va a depender además de la distensibilidad de la expansión pulmonar para que mi bebé logre respirar en coordinación con el dispositivo que tenga de oxigenoterapia. En cambio, cuando el niño ya camina, la gravedad hace que las costillas caigan, haciendo que la forma del tórax sea más ovoide, o sea que sea más similar a la del adulto. Y ya sabemos que el principal músculo encargado de la inspiración es el diafragma. Y nuestro sistema, nuestro aparato respiratorio tiene nervios, claro que tiene nervios. En el sistema nervioso hablamos sobre los quimiorreceptores, que son principalmente de pH, de oxígeno y de CO2, y que están ubicados tanto a nivel central como periférico. Los receptores centrales se ubican en el bulbo raquídeo, porque ya sabemos que ahí tenemos el centro de la respiración y que este se da en contacto con el líquido cefalorraquídeo y que son los más sensibles a cambios en el CO2. En el tronco encéfalo, en las neuronas quimiosensibles y las glías en el núcleo parafacial ventral y además otras regiones detectan aquellos cambios del CO2 que está sensado por los quimiorreceptores y proyectan estímulos al complejo Prevoxin-Y para mantener la homeostasis respiratoria. Aquí nosotros vamos a ver la médula espinal, la protuberancia, vemos aquí lo que es el centro respiratorio a nivel ventral, vemos la médula espinal, tenemos los músculos accesorios respiratorios que son aquellos que reciben la señal del sistema nervioso. Y aquí tenemos el centro neumotáxico y el centro amniótico, que es aquel grupo respiratorio pontino, aquellos que envían las señales hacia el grupo respiratorio dorsal que va directamente hacia el músculo intercostal externo y hacia el diafragma. Y todos ellos en conjunto, los dos, realizan la función respiratoria, pero gracias a la señal que se manda de la médula espinal en conjunto de la protuberancia. Los mecanorreceptores son principalmente de la distensión, de irritación y de los yuxtacapilares. Sus aferencias son principalmente a través del nervio vago y que además estos receptores de distensión son de una adaptación muy lenta y que se encuentran en el músculo liso de la vía aérea.
porque de esta forma se activa con la elongación en la inspiración. Entonces, cuando realizamos la inspiración, en ese momento se logra activar. Y además, como tiene un sistema nervioso, recibe las señales, también tiene un sistema vascular. Es decir, que el pulmón recibe sangre de ambos ventrículos, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Licenciada, ¿qué ventrículo usted me habla? Porque también a nivel cerebral tenemos ventrículos, pues la del corazón, porque están más cerca hacia los pulmones. El contenido del ventrículo derecho ingresa al pulmón a través de las arterias pulmonares para finalmente a nivel capilar se alcanza una unidad funcional que describe previamente y permite que ocurra el intercambio gaseoso. Entonces, nosotros para poder entender y comprender una circulación pulmonar también tenemos que conocer cómo es la circulación del corazón. Nosotros vemos aquí que tenemos la aorta en conjunto con la arteria pulmonar, que es una arteria en una forma de una T y la aorta en una forma de arco, ¿no? Entonces, cuando hay además aquellas cardiopatías congénitas, vemos ahí que a veces hay una unión entre la aorta con la arteria o vemos también las válvulas que encontramos cerca y ahí ya se mezcla la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Pero mientras en un corazón normal, que no hay este tipo de complicaciones, entonces vemos que la sangre llega hacia los pulmones, se oxigena y luego sale por la aorta y distribuye a todo el organismo. Pero también tenemos algunas cardiopatías donde tanto la aorta y la arteria pulmonar vienen cambiados de lugar, ¿no? En viceversa. Y ese ya es una cardiopatía, la transposición de los grandes vasos, que es muy compleja, que se realiza esta operación para cambiar de lugar a ambas y que las probabilidades pues no son mayores al 50% de que el bebé pueda sobrevivir, pero de que hay casos de que sí se logra una mayor supervivencia, lo hay. Las arterias se van ramificando de la misma manera que los bronquiolos. Además, tenemos las arterias que son supernumerarias porque irrigan directamente los sacos alveolares. Estas venas pulmonares, que son posteriores, luego regresan la sangre oxigenada al ventrículo izquierdo para asegurar la entrega de oxígeno al resto de todos los tejidos. O sea, llega, se oxigena y luego vuelve a salir por el ventrículo y pasa a la aorta y a todo el organismo. La irrigación pulmonar es entregada por las tres arterias. Estas arterias son las bronquiales y que derivan de la aorta directamente hacia los bronquios y los bronquiolos proximales. Además, perfunden también los nervios, los linfonodos y la pleura visceral. Aquí tenemos la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, el tronco pulmonar. Y esto es lo que concierne a la primera parte en las cuales nosotros podemos ver tanto a nivel respiratorio superior como inferior. Lo que mayormente vamos a ir enlazando a lo que sigue ya en nuestro diplomado de la unidad respiratoria. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema y al finalizar vamos a realizar algunas preguntas, si ustedes la tuvieran, para poder terminar esta parte teórica. Está bien, doctora Sujei. Por favor, también se les motiva a los participantes que puedan hacer sus consultas durante la transmisión. Lo pueden hacer en el botón de chat y al término del siguiente tema se van a responder todas ellas.